Bueno, el ejército israelí, para que no nos digamos mentiras ni intentemos maquillar la realidad, es un ejército y unas fuerzas militares que están cuestionadas internacionalmente por haber cometido genocidio. Entonces, ¿a qué obedece que aquí, precisamente en una ciudad que ha tenido una historia como la que ha tenido Cali, donde se ha vivido la protesta social, en fin, aparezca esa fuerza militar? Llama la atención. Eso es una fuerza letal. Nuevamente, doctor Iván Cepeda, bienvenido a Cali, bienvenido al país. Cuéntenos el motivo de su presencia aquí hoy en la capital del Valle. Lo primero, es apenas natural decirlo, nuestra solidaridad con todas las personas, comunidades, familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Y por supuesto, aquí han estado todo el tiempo nuestros congresistas, nuestros dirigentes, los integrantes del pacto histórico, de la Alianza por la Vida, de nuestras organizaciones sociales al lado de la gente. Pero ahora ya es un momento en el cual he decidido estar en algunos puntos del país en concreto, no porque desde el primer momento no estuviera en pues ese deber cívico que es atender esta tragedia, sino porque obviamente en esto hay que tener no un cálculo político, sino una actitud de contribuir a que el país salga de esta situación tan grave. Usted también está recorriendo las diferentes ciudades explicando el tema del gabinete alterno que anunció el 7 de agosto en Barranquilla. Denos un poco más de detalles antes de entrar ya en el tema de atención a esta tragedia. No, la visita tiene en este momento el propósito de atender el desastre. Esa es la prioridad. Y por lo tanto, como lo dijo el expresidente Petro y como lo dije en la respuesta que dimos en días anteriores a la alocución del señor de la Espriella, nosotros tenemos un plan integral en el que priorizamos lo fundamental que es la gente. Los procesos que pueden en este momento atender eficazmente la situación de quienes están viviendo de manera más angustiosa, con los peores efectos económicos, humanitarios, esta tragedia. Entonces, es a eso a que venimos en este momento. Bueno, háblenos entonces usted habló de las primeras 100 horas que eran críticas para la atención y señaló unas fallas que ha cometido el actual gobierno. ¿Cómo hubieran actuado ustedes en estas primeras 100 horas para empezar? No, digamos, aquí hay que juzgar lo que estamos viviendo. Y efectivamente se han cometido errores que han costado vidas. Y se lo digo de una manera muy clara, para no especular sobre esto. No entendemos cómo, en medio de esta situación, cuando los voluntarios, las organizaciones especialmente juveniles, estaban intentando de manera desesperada contribuir a que los rescatistas pudieran hacer de la mejor forma su trabajo, a remover los primeros escombros, a buscar a la gente, se decreta una medida que intenta suspender esa acción. Eso para nosotros, pues, lo tendrá que explicar la autoridad que ha tomado esa decisión, porque eso no se cuenta en, digamos, argumentos políticos o en excusas administrativas, eso es la vida de la gente. Así que la función esencial de los mandatarios es en una tragedia velar por la vida. Y eso es lo que queremos ver aquí, si se ha cumplido o no. Y lo segundo, que nos llama profundamente la atención, esta presencia muy inquietante de fuerzas militares extranjeras en la ciudad. Bueno, el ejército israelí, para que no nos digamos mentiras ni intentemos maquillar la realidad, es un ejército y unas fuerzas militares que están cuestionadas internacionalmente por haber cometido genocidio. Entonces, ¿a qué obedece que aquí, precisamente en una ciudad que ha tenido una historia como la que ha tenido Cali, donde se ha vivido la protesta social, en fin,
aparezca esa fuerza militar. Llama la atención. Eso es una fuerza letal. Y esto no es ninguna acusación, ni es antisemitismo, antisionismo. Es una acusación hecha ante la Corte Penal Internacional, que es una instancia a propósito que intenta hoy el actual gobierno que Colombia deje de hacer parte de ella. Entonces yo lo que veo aquí, en primer lugar, una operación un poco de intentar maquillar la imagen de una fuerza que es genocida, digámoslo con toda claridad. Y en segundo lugar, muchas preguntas. ¿Qué hacen aquí? ¿Es realmente una acción humanitaria? Las autoridades locales han destacado la participación de esta brigada israelí. Yo le hago preguntas que tienen que responder esas autoridades. La primera pregunta que debe responder la autoridad es ¿por qué la presencia de una fuerza militar no ha sido consultada debidamente? Porque esto no es, y hay unos procedimientos. Es una fuerza militar. Se supone que viene a labores de socorro, pero queremos ver que se nos explique. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? ¿Para qué? ¿Por qué habiendo ofrecimientos tan importantes de rescatistas profesionales de otros países se optó por esa y no por otras? ¿Cuál es el motivo? Vinieron también brigadistas de México, de Ecuador. Pero sí, brigadas muy reconocidas, certificadas. Después de que hubo una tremenda discusión sobre algo que es obvio. Es decir, un país que está, digamos, enfrentando una tragedia como la que está enfrentando Colombia y tener que dedicarle horas a discutir si vale la pena o no recibir ayuda humanitaria, eso es un poco inmoral, sin lugar a dudas. Entonces, no, esa fuerza nos tienen que explicar qué está haciendo aquí. Sobre todo porque comienzan a aparecer denuncias que parece se inscriben ya no en el plano de la atención humanitaria o del socorro, sino de otras acciones. ¿Eso se va a llevar a un debate al Congreso? ¿Usted van a citar a mociones de censura? Nosotros vamos a promover las acciones que consideramos son pertinentes en el momento en que eso sea así. Por el momento hacemos unas preguntas. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? ¿A qué fines responde esa acción? ¿Por qué no se le ha informado a las autoridades que debe informarse? ¿No? Porque claro, cualquiera puede justificar una decisión diciendo que ha sido la maravilla. Claro que sí. Pero la realidad es que aquí ha habido problemas. Y ahí están las denuncias. Bueno, y vamos al tema económico, ¿no? El decreto de emergencia, las medidas que han tomado el gobierno. Ustedes también han solicitado que se haga una baja en los intereses. ¿Cómo ve esa acción en materia económica para atender la emergencia? Mire, ya tuvimos una amarga experiencia hace unos años cuando se declaró por parte de un gobierno en algunos aspectos similar a este, un estado de emergencia económica. ¿Y qué vemos nosotros? Que ese estado de emergencia se declaró en su momento, y me refiero a la pandemia, no para proteger a las poblaciones más vulnerables, no para garantizar que la gente pudiera salir de este momento o de un momento crítico, sino para proteger a ciertos sectores económicos del país de los efectos de una situación catastrófica. Esperamos que eso no se repita. Pero nos llama la atención que por una parte se desarrolla un discurso en el que el señor de la Espriella dice que lo primero son los pobres, que el pueblo. Y hoy en la mañana nos despertamos con una decisión de echar abajo y derogar 11 circulares que buscaban proteger los derechos laborales de las poblaciones más vulnerables. Trabajadoras domésticas, personas en situación de discapacidad o discapacitadas, trabajadores que tienen una situación especialmente precaria. De los 30 billones que costaría la reconstrucción, bueno, provisional. Se habla pues de que los empresarios han puesto un billón y el resto tendría que salir de una todavía. No, aquí la reforma. Esto no es un regateo.
No, esto no es un regateo de que ahora vamos a comenzar a discutir quién pone y cómo pone. No, no, no. Aquí hay un deber cívico con el país, con la economía, precisamente. Entonces no es que yo pongo un dinero y entonces quedo exceptuado de una reforma. No es esa la situación. ¿Cuáles serían las condiciones que pondría el pacto, digamos, para tramitar una reforma como la que se requeriría, que se calcula de 20 billones de pesos? Bueno, lo primero es que ya hemos planteado una, y frente a la cual ya inmediatamente comienzan eso, los regateos. Entonces no, en este momento en el país se requieren tomar medidas drásticas. Y quienes deben apretarse el cinturón en primer lugar son los que más tienen, para que podamos todos salir adelante. Eso es elemental. ¿Usted considera entonces que esas donaciones son una excusa para no quedar incluidos en una reforma? Yo digo lo que me llama la atención. Me llama la atención que sí, todos estamos donando. Cada quien lo hace desde su posibilidad, desde su perspectiva. Hay mucha gente que ha donado. Hay gente de sectores populares que con mucho esfuerzo han hecho grandes contribuciones. ¿Y por qué eso no aparece en la lista de la primera dama? Entre otras cosas, parece ser que esto es un asunto de caridades, ¿no? De quién es más caritativo. No es un problema de caridad. Es un problema de deber cívico con el país. Ese no es el enfoque. No es un enfoque de generosidad. Es un enfoque de obligatoriedad. En este momento, si se quiere estar al lado de la patria, es necesario asumir una actitud coherente. Bueno, si esta emergencia le hubiera tocado a usted ya como presidente, ¿cuáles hubieran sido las dos medidas más importantes que usted hubiera tomado en este lapso que ya vamos para 15 días de la tragedia? Nosotros hubiéramos, como lo hemos dicho siempre, puesto por encima de todo la gente. Y eso tiene que ver con la atención inmediata, una acción eficaz para atender lo que está ocurriendo no solamente en ciertos lugares del país, sino donde están el epicentro, las zonas rurales, las poblaciones que más han sufrido. Vemos que aquí no, aquí ha habido más una operación un poco publicitaria, ¿no? Entonces no se trata de hacer en este momento política espectáculo, se trata de atender a la gente. No hubiéramos rechazado ninguna ayuda, por supuesto, y no hubiéramos convertido esto en eso que estoy criticando, en un asunto de discutir si quienes más tienen, basta con que con una donación generosa queden exceptuados de su deber, porque es un deber, repito, es muy importante, no es un acto caritativo atender esta emergencia que es del país. Ahora, y que tiene un agravante, y es que se va a juntar, ya lo dijimos en la alocución de la oposición, con otro desastre natural. Vamos a asistir a una conjunción nunca antes vista en Colombia de desastres naturales, que es la sequía que había sido ya vaticinada y es el fenómeno del Niño en condiciones de sequía especialmente difíciles. ¿Cuándo vamos a conocer las primeras conclusiones de ese gabinete alterno? Pronto. No va a ser un anuncio que vamos a demorar mucho. Hemos estado responsablemente preparando esa decisión y la vamos a hacer pública. Entre otras cosas, no es una invención, una originalidad nuestra. En muchos países se practica que haya gabinetes o que la oposición ejerza su función, que es la del control, obviamente el del rol propositivo, desde cuando ha ejercido el gobierno, pues grupos de expertos, exfuncionarios de alto nivel que tienen la experiencia. Y nosotros tenemos muchas personas que en estos 4 años han acumulado una experiencia muy valiosa. Entonces esto no va a ser una discusión con este gobierno simplemente de intuiciones, conjeturas, digamos, pareceres. No, vamos a discutir sobre la política pública a fondo, ¿no?
Y ya nos llama la atención la orientación económica que se está tomando y que comienza a dar los primeros signos inquietantes. Y desde la oposición, ¿ustedes cómo están aportando para la atención de esta emergencia? Nosotros nos hemos volcado a los principales lugares, hemos hecho presencia en todos los lugares. Obviamente hay algunos que se nos pueden haber escapado por no tener presencia política, pero la, digamos, orientación que hemos tomado como colectividad política es que toda nuestra gente debe estar contribuyendo eficazmente, comenzando por los dirigentes que tienen un rol nacional y una representación en órganos como el Congreso de la República. Todos nuestros parlamentarias están involucrados, han hecho efectivamente donaciones salariales, han contribuido al acopio de donaciones, han creado puntos para hacer esos acopios, se han encargado de movilizar esa ayuda, han participado directamente como voluntarios sin estorbar, porque esto es importante, al lado de rescatistas profesionales. Aquí en esta ciudad y en este departamento, debo decir con orgullo que toda nuestra bancada ha estado comprometida en eso y que no han estado perdiendo el tiempo ni intentando, como otros políticos, hacer de esto una especie como de espectáculo o show político. ¿Usted va a ir hoy a alguna de las zonas afectadas? No, yo soy muy cuidadoso en eso. Si no es con un propósito muy claro, si no es para entregar algo, si no se me requiere allí, no soy de aquellos que va a hacer turismo en un sitio que requiere en este momento mucho respeto y sobre todo mucha actitud responsable. Bueno, pues le agradecemos mucho, doctor Cepeda, por estos minutos que nos ha brindado y bueno, siempre bienvenido a Cali y al diario El País. Pues muchas gracias por este espacio.